A 10 meses del pontificado de Francisco, podemos afirmar que actualmente se vive en el mundo una franciscomanía. Es una realidad. Nunca había habido tanta gente presente en las audiencias generales de los miércoles, 40, 50 mil personas cada semana. ¿Qué es lo que hay en la personalidad de este hombre? ¿Qué es lo que tiene Jorge Mario Bergoglio que ha atraído la atención de todo el mundo? Al grado de que la revista norteamericana Life lo nombra a los 9 meses de pontificado el hombre del año. Hoy en el Pulso de la Fe analizaremos la personalidad del Papa Francisco. Veremos antecedentes en su vida que han configurado esta manera de ser, humilde, sencilla, como diríamos en México, campechana, en sus predicaciones, en sus instrucciones. Esto y más hoy en el Pulso de la Fe. Es un grande gusto saludarle como cada semana. Sea usted bienvenido a El Pulso de la Fe. Abrazo de corazón a corazón al mejor público del mundo, que es seguramente usted. Comencemos este programa con la biografía del Papa Francisco, algunos rasgos biográficos de Jorge Mario Bergoglio para ubicarlo en la historia, en el tiempo, en su lugar. Jorge Mario Bergoglio nació en Buenos Aires, Argentina, el 17 de diciembre de 1936. Estudió y se diplomó como técnico químico para después escoger el camino del sacerdocio y entrar en el seminario de Villa Devoto. En 1958 ingresó al noviciado de la Compañía de Jesús. Realizó estudios humanísticos en Chile y en 1963, de regreso a Buenos Aires, cursó la licenciatura en Filosofía en el Colegio San José de San Miguel. De 1964 a 1966 fue profesor de Literatura y Psicología. De 1967 a 1970 estudió Teología en el Colegio San José en San Miguel. Recibió la ordenación sacerdotal en 1969. Fue maestro de novicios, profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio Máximo. En 1973 fue elegido provincial de Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Entre 1980 y 1986 fue rector del Colegio Máximo y párroco de la parroquia de San José en la diócesis de San Miguel. En 1986 se trasladó a Alemania para concluir su tesis doctoral. En 1992 Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En 1997 fue nombrado obispo coadjutor y en 1998 arzobispo de Buenos Aires. Fue el ordinario para los fieles de rito oriental residentes en Argentina y el gran canciller de la Universidad Católica Argentina. Juan Pablo II lo creó cardenal en el consistorio de 2001. Fue presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y miembro de las congregaciones para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, para el clero, para los institutos de vida consagrada, del Consejo Pontificio de la Familia y de la Comisión Pontificia para América Latina. Fue elegido sucesor de Pedro al quinto escrutinio del cónclave el 13 de marzo de 2013 y eligió tomar el nombre de Francisco. Su pontificado inició formalmente el 19 de marzo, memoria litúrgica de San José, patrono de la Iglesia. Su primera carta encíclica, Lumen Fidei, fue escrita casi en su totalidad por Benedicto XVI y se presentó el 5 de julio. Su primera exhortación apostólica, Evangelii Gaudium, fue presentada el 26 de noviembre. Esto para comenzar, para profundizar en el tema, recibo con afecto a Guillermo Salas Vargas. Él es laico, católico, es un empresario mexicano que pues se ha metido a estudiar a fondo la personalidad del Papa Francisco a través de su historia y de diversas publicaciones. Guillermo, muchas gracias, bienvenido. Muchas gracias, Roberto, gracias por invitarme. Gracias. Oye, dije la revista Life cuando es Time, ¿no? Es Time, sí. Time lo presenta como el personaje del año. Del año, así es. Muy pronto, 9 meses de pontificado. Sí, realmente pues ha sido sorprendente desde su elección y después todas las actitudes que ha asumido, sus declaraciones y eso pues han
llamado la atención han sacudido a los católicos y a los no católicos. ¿Sabes? Me recuerda un poco a Juan Pablo I. Muy sencillo, llegó de Venecia, era patriarca de Venecia, había tenido allí un problema con la banca del Véneto, que necesitaba recursos, y en eso ve que la banca del Véneto fue vendida al Banco Ambrosiano, y ¿quién le diría que después él sería papa, no? Sí, bueno, claro. ¿quién le diría? Se lo dijo Sor Lucía, la vidente de Fátima, siendo cardenal, usted va a ser papa. Bueno, y es que su sencillez, su humildad, rechaza a Juan Pablo I la tiara, la triple corona, rechaza la silla gestatoria y tiene una serie de signos de humildad parecidos a los de Francisco. Sí, fíjate que a mí también me recuerda mucho, y a otras personas también, a Juan XXIII. Juan XXIII también fue patriarca de Venecia, y él, en un libro que recomiendo muchísimo, que se llama El Jesuita, que son entrevistas que le hace Sergio Rubín y Francesca Ambrogetti, que son periodistas argentinos, cuando todavía no era papa. Y es muy interesante porque después de haber leído otros materiales, como incluso en inglés y todo, encuentro que al releer El Jesuita, pues realmente uno ve cómo es la personalidad del Papa Francisco y cómo ha sido a lo largo de su vida. Y entre las cosas que menciona en estas entrevistas con estos periodistas argentinos es que él admira mucho a Juan XXIII porque nunca perdió ese toque con el pueblo, ¿no? O sea, que nunca se aisló. Y mencionaba que cuando era patriarca de Venecia no perdonaba bajar a tomar una copa de vino con sus feligreses ahí en la plaza de San Marcos, supongo. Para escuchar sus preocupaciones, de qué hablaban, cuál era su interés. Y lo mismo menciona el cardenal Casaroli, que llegó a ser secretario de Estado y que nunca dejó de ir a la cárcel. Él iba los fines de semana a una cárcel de menores. Cárcel del Mármol, seguramente, para convivir con los chamacos, con los jóvenes e influirlos de manera positiva y todo. Y alguna vez se lo comentó a Juan XXIII y Juan XXIII le dijo, no deje de ir, o sea, nunca lo deje, eso de estar yendo a la cárcel los fines de semana. Entonces se parecen. Pues mira, esto que me dices que el Papa Francisco tiene una admiración por el Papa Juan XXIII, sí, pues cuadra mucho que lo va a canonizar el 27 de abril sin milagro. Exacto. ¿Sí? Sí. 27 de abril, canonización de Juan XXIII y Juan Pablo II. Sí, también te dice mucho de cómo la personalidad que tiene Bergoglio, de que él, digamos que está dispuesto a innovar, está dispuesto a no seguir las reglas tal cual, sino lo que él piensa que debe de ser, ¿no? Juan Pablo I llegó a encontrarse con una curia romana muy como anquilosada. Sí, como una corte de un rey, ¿no? Como una estructura monárquica. Y a Juan Pablo I esto le fastidiaba. Y siento que Francisco también, aunque en menor medida, ¿no te parece? Sí, me parece que incluso las declaraciones públicas que ha hecho, ya siendo papa, pues han sido en ese sentido, de que no tiene mucha paciencia con estos protocolos y todo este gran boato en el que aún siguen los papas. Claro que han ido reduciéndolo con el tiempo. Por ejemplo, Juan XXIII no usó la silla gestatoria. Sí. En fin, entonces sí se ha ido adecuando, pero ciertamente pues, prevalece la idea de un monarca, ¿no? Prácticamente. Y en cambio, el Papa Francisco está buscando cómo aplicar, cómo traducir el espíritu de colegialidad que se dijo en el Concilio Vaticano II que debía de prevalecer, cómo aplicarlo en la práctica para que no haya esa situación tan monárquica, ¿no? Esto, por ejemplo, es un punto de desacuerdo. Muchos están felices con esa colegialidad mayor de los obispos, pero muchos están inconformes. Como que sienten que los obispos van a tener como carta blanca en otras cuestiones y se preguntan qué sucederá
cuando el Papa tenga que poner orden en algunos asuntos litúrgicos, por ejemplo, o disciplinares, y no pueda porque ya dio una colegialidad más amplia a los obispos, ¿no? Sí, pues mira, eso está por verse porque realmente, pues no, como tú bien dices, apenas llevamos 10 meses del papado de Francisco y ciertamente tiene una personalidad muy fuerte y simplemente por cómo él es, su estatura, su manera de hablar, yo creo que no es fácil que se le suban a las barbas. Ah, o sea, tú lo ves enérgico. Yo lo veo enérgico, sí. O sea, no es un papa, ¿cómo le llamaron al principio esta palabra? Ah, es italiano, papa pacione. Los italianos dicen pacione, se refieren a alguien que todo el tiempo está sonriendo Sí. y con todos quiere quedar bien. Sí, yo al creo que principio no. dije, esto es un papa pacione. Sí. Tú dices que no. No, incluso cuando fue arzobispo de Buenos Aires, tuvo enfrentamientos serios con los Kirchner. Primero con el marido y luego con la actual presidenta de Argentina, por varias circunstancias, pero habló claro y directo. Una de esas circunstancias, la despenalización del aborto en Argentina. Así es. Así que tú lo ves sonriente, amable, humilde, pero le ves una fortaleza, un carácter enérgico y una gran capacidad de gobierno. Sí, ¿Sí? sí. Yo creo que lo ha demostrado con todo el tiempo que fue arzobispo. Bueno, uno de los primeros asuntos que tuvo que resolver fue el problema otra vez del IOR, o mal llamado el Banco Vaticano, ¿no? Sí, que la Iglesia viene renqueando, digamos, con ese asunto, pues por lo menos 30 años, si no es que más, ¿no? Y pues mira, yo creo que los bancos europeos en general se han vuelto más rigurosos en el control del lavado de dinero y todo, pues por este auge que tiene el crimen organizado en nuestra época y el dinero del narcotráfico y todo eso. Y entonces han puesto reglas mucho más estrictas y el Banco del Vaticano pues está haciendo grandes esfuerzos ya con este Papa. Empezó desde Benedicto, pero más concretamente o más claramente en fechas recientes, porque Francisco ha cambiado al director y pidió que un grupo de, me parece que 5 cardenales estuvieran como que muy al tanto y que además le reporten directamente a él para que se reformen las reglas dentro del Banco del Vaticano y que ya no siga habiendo esa sospecha que a veces se traduce en realidad de que se está usando mal. Sí, ¿de dónde viene el dinero, ¿no? Sí. ¿En qué se aplica? Así es. Vamos a otra nota que preparamos para usted en la producción del Pulso de la Fe y que nos entrega una semblanza de Jorge Mario Bergoglio. ¿Qué situaciones ha vivido él? Esto nos va a llevar a conocer más de su personalidad ahora que es el romano pontífice. A la edad de 21 años, Jorge Mario Bergoglio sufrió una severa infección pulmonar que requirió de una cirugía para retirar una pequeña parte del pulmón. Meses más tarde ingresó a la Compañía de Jesús como seminarista. En 1973 fue nombrado provincial de los jesuitas en Argentina. El provincial anterior, el padre Ricardo Farril, había sido objeto de una queja formal que los jesuitas conservadores enviaron al superior general en Roma debido a su simpatía por los experimentos litúrgicos, por la entonces naciente teología de la liberación y por las causas izquierdistas. El padre Bergoglio tuvo que implantar la disciplina entre los 200 jesuitas argentinos a su cargo, aunque al poco tiempo se sintió atrapado entre la actitud intolerante de los grupos conservadores y las tendencias extremistas de los grupos políticos de izquierda, generalmente antirreligiosos. En la década de los años 70, con la creciente polarización política en Argentina, el padre Bergoglio tuvo que enviar sacerdotes a las parroquias de zonas pobres, como las villas Miseria, en los alrededores de Buenos Aires, pero advertidos de que no se identificaran demasiado con lo que él llamaba ideologías abstractas que no coinciden con la realidad, en referencia a la teología de la liberación. La dictadura militar en Argentina, la caída del muro de Berlín y sus años como obispo desde 1992 fueron factores que provocaron que el ahora Papa Francisco esté muy consciente de la importancia de que la Iglesia se reforme y se aleje de todo lo mundano, dedicándose a practicar la caridad hacia todos los seres humanos, creyentes y no creyentes. Parece ser que la intención del Papa es poner en práctica la filosofía detrás de las palabras de San Francisco de Asís.
Se debe predicar el Evangelio siempre y cuando sea necesario, hasta con la palabra. En efecto, Jorge Mario Bergoglio sufrió una infección en el pulmón. Lo tuvieron que operar y retiraron una pequeña parte del pulmón. Y esto ha provocado que muchos piensen y digan que el Papa solo tiene un pulmón. No le fue retirado un pulmón completo, ¿no? No, sí, es una exageración decir Sí, que solo tiene un sí. pulmón. Le falta una partecita del pulmón en la parte superior izquierda, si mal no recuerdo, el pulmón Sí. izquierdo. Pero puede hacer todo perfectamente y digo, claro, no le vamos a pedir, además por la edad que tiene, pues que se ponga a correr un maratón, pues no. Además no fuma. Además no fuma, pero sí le ha causado ciertas molestias. Por ejemplo, cuando voló a Roma en una ocasión reciente, no en el 2013, pero Antes. un poco antes, en 2007 me parece. Él, como es muy austero, devolvió el boleto de primera clase que le habían ofrecido y compró un boleto De clase turista. Como yo. Y Como entonces, pero él realmente, para él es importante ir bien sentado porque Además es un hombre robusto. es robusto y tiene cierto problema de la espalda, en fin. Total, llegó a Roma y tuvo que ir directo al hospital. Ah, pobrecito. ¿No? Para reponerse, pero ese tipo de cosas se agravan o son un poco resultado del problema del pulmón. Pero aparte de eso está sano, ¿eh? A ver si sabes tú esta anécdota, que durante el cónclave, después de Benedicto, o sea, durante el cónclave del que salió electo Francisco, alguno de los cardenales malintencionado, en voz muy alta, allí en la Capilla Sixtina, dijo: Eminencia, hablándole a Bergoglio, sabemos que usted está muy mal de salud, pobrecito de usted, solo tiene un pulmón, ¿no? Sí. Y entonces que él respondió: estoy bien ya, estoy mejor. O sea, no negó, como que no trató de defenderse de eso, Sí. simplemente lo dejó pasar. ¿Sabías Así es. eso? Sí, lo Ajá, había ajá. escuchado, sí, efectivamente, y debe ser muy cierto, claro. ¿Qué tal? Coincide con lo que sabemos de su personalidad, Sí. claro. Voy a hacer una pausa, Memo. Regreso con más de la personalidad del Papa Francisco. Vamos a revisar enseguida también sus documentos que nos hablan ya de él como romano pontífice. Su primera encíclica, la encíclica Lumen Fidei, y su primera exhortación apostólica, la exhortación Evangelii Gaudium. Ya nos habla de su figura como vicario de Cristo. Vuelvo con esto y con más. Hoy en el Pulso de la Fe estamos analizando la personalidad del Papa Francisco, la personalidad de Jorge Mario Bergoglio. Estoy platicando con Guillermo Salas Vargas, él es laico, un empresario católico y un hombre pues de muy buena voluntad y un gran analista del pensamiento. Vamos a continuar, pero antes le presento el momento en el que fue presentada la primera encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei. Se dice, hay una norma no escrita, que en su primera encíclica el Papa traza las líneas de su pontificado. Es así. Vamos a ver primero de qué se trata esta encíclica y regresamos para comentarla. Pasar el testigo desde la fe. El día de la publicación de la primera carta encíclica del Papa Francisco, Lumen Fidei, la luz de la fe, el pontífice y su predecesor, Benedicto XVI, coincidieron por primera vez en un acto público, la inauguración de la imagen de San Miguel Arcángel en los Jardines Vaticanos. Y 2 días después, en el Ángelus, el Papa Bergoglio recordó que el Papa emérito había empezado a escribir la encíclica, continuación de las encíclicas sobre la caridad y la esperanza. Acepté este bonito trabajo y lo he llevado a término. Lo ofrezco con alegría a todo el pueblo de Dios, porque todos, especialmente hoy, necesitamos ir a lo esencial de la fe cristiana,
profundizarla y examinar a su luz las problemáticas de la vida. Y pienso que esta encíclica, al menos en algunas partes, puede ser también útil a los que buscan a Dios y el sentido de la vida. ¿Quién cree? Ve, escribe el Papa en la introducción de la encíclica en Lumen Fidei, que firmó en la solemnidad de los santos Pedro y Pablo y que se divide en 4 capítulos. Y el que cree no está nunca solo, porque la fe es un bien para todos, que ayuda a distinguir el bien del mal, a edificar nuestras sociedades, dando esperanza. La fe, subraya el Papa Francisco, no separa al hombre de la realidad, sino que le ayuda a comprender su significado más profundo. Lo ha recordado también el prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, el arzobispo Gerhard Müller, en la presentación del documento a los medios de comunicación. El Papa quiere decir que la fe no es algo del pasado, que con la modernidad no necesitamos la fe, sino que la fe es una relación personal con Dios a través de Jesucristo que se hizo hombre, que vivió con nosotros, es uno de nosotros, es nuestro hermano. Por eso podemos responder a las profundas preguntas existenciales, como es la del sentido de la vida. El cardenal Mark Ouellet, prefecto de la Congregación de los Obispos, subrayó que el nosotros de la encíclica no es un plural majestático, sino de comunión. La encíclica habla de la fe como de una experiencia de comunión, de dilatación del yo y de solidaridad en el camino de la Iglesia con Cristo para la salvación de la humanidad. La fe es una apertura al amor de Cristo, es acoger, entrar en una relación que amplía el yo a la dimensión de un nosotros, que no es únicamente humano en la Iglesia, sino que es divino. Es un documento fuertemente pastoral, comentó el arzobispo Rino Fisichella, presidente del Dicasterio para la Promoción de la Nueva Evangelización, que fija de nuevo la mirada en lo esencial del creyente e invita a no dejarse robar la esperanza de perseguir grandes ideales. La inmediatez de las expresiones utilizadas, la riqueza de las imágenes a las que hace referencia y la peculiaridad de algunas citas de autores antiguos y modernos hacen de este texto una verdadera introducción a su magisterio y permiten conocer mejor el estilo pastoral que lo distingue. Esta encíclica no se ha escrito con la terminología técnica de la teología católica. Es muy rica, muy importante, pero está escrita como con una voluntad pastoral. También el Papa Benedicto tenía en sus predicaciones esta capacidad de hablar directamente al corazón. Y también nuestro Papa Francisco, con su estilo pastoral, sabe atraer a mucha gente. Tenemos aquí en esta encíclica como la íntima unidad de la biografía y de la teología de Benedicto y también de Francisco. Aunque al hombre moderno no le parezca que la cuestión del amor tenga que ver con la verdad, terminó el arzobispo Müller, el Papa nos recuerda que amor y verdad no se pueden separar. Dios mismo en su persona es el amor. Dios es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy la verdad. No llevo la verdad, sino que lo soy. Mi persona es verdad, vida y camino. De aquí esta unidad del amor y de la verdad en la vida del Dios Trino que se ha revelado a todos nosotros. No es una verdad impersonal, sino una verdad personal que puede llenar el corazón de todos los hombres. Guillermo, ¿qué te dice a ti la primera encíclica del Papa? Pues mira, es muy interesante, pero hay que reconocer que es una encíclica escrita a 2 manos, en el sentido de que mucho fue preparado por su antecesor, por Benedicto, y solamente en algunos detalles se nota la influencia del Papa Francisco. ¿La fecha y la firma? Pues no tanto. Prácticamente algo, ¿no? Algo. Pero todavía se ve pues el estilo, la forma muy profunda de pensar de un gran teólogo que es Benedicto,
Y se ve nada más que, incluso creo que lo menciona al principio en el... Sí, dice, mi antecesor me presentó esta encíclica que él venía trabajando. Exacto. Y yo con mucho gusto la asumo. Así es. Cosa que entre paréntesis nos dice que Benedicto no tenía tan prevista su renuncia. O sea, no te pones a escribir una encíclica si vas a renunciar. Sí. Entre paréntesis. Hubo presiones políticas ahí medio raras. En la renuncia de Benedicto. Yo creo, sí. Yo también. Bueno, ¿te acuerdas lo de los Batilix y esas cosas? Sí, claro. Y el mismo IOR, el claro. IOR. Y, sí. Sí, debe haber ahí... Y el mayordomo, y esas cosas tan tristes, ¿no? Sí. Que para él lo afectaron tanto en su ánimo. Claro. A ver, pero con esta norma no escrita, que establece, sin que lo sea del todo, en su primera encíclica un papa traza las líneas de lo que será su pontificado. Algunos dijeron, si la primera encíclica de Francisco la escribió Benedicto, pues ya sabemos quién está detrás del trono. ¿Tú qué dices? No. Mira, es muy interesante que en el cónclave anterior en el que salió electo Benedicto, aparentemente el que quedó en segundo lugar, y era muy popular también, era Bergoglio. ¿Hay certeza de esto? Bueno, en el libro que yo leí de Paul Valéry, que es un historiador, es un periodista serio que escribe sobre temas eclesiásticos, especialmente la Iglesia Católica, es un periodista inglés, se llama Untying the Knots, o sea, desatando los nudos, en referencia a la Virgen desatando nudos que llevó Bergoglio de Alemania a Buenos Aires, exacto, y que hay un santuario en el que es muy popular y demás, de la Virgen de Satanudos. Y lo toma el autor del libro como un símbolo de que Francisco está también desatando los nudos de su vida, ¿no? Es muy interesante. Pero bueno, entonces, en ese libro en particular, se menciona que sí, que fue bastante popular, incluso viene un montón de detalles y podía, claro que Ratzinger era como ya el indicado, era ya el que venía con la mayor inercia, el momentum, pero mencionan ahí incluso la primera votación, la segunda votación, está bastante detallado. Pero lo que me parece muy interesante es que en el cónclave donde salió electo el actual Papa, cada uno de los cardenales tenía que hablar 5 minutos, entonces a él le tocó decir algo que desató un gran entusiasmo. O sea, ¿al cardenal Bergoglio? Sí, un gran entusiasmo, porque dijo lo siguiente, mira, en lugar de referirse a problemas intraeclesiásticos y eso, dijo con gran entusiasmo, la Iglesia debe comunicar al mundo el mensaje evangélico, salir a las periferias, tanto geográficas como a las periferias existenciales, en donde la gente lucha contra el pecado, la injusticia, la ignorancia y la indiferencia religiosa. Entonces, como que te da la idea desde un principio de que su ambición es que la Iglesia no esté mirándose el ombligo, sino que salga a predicar, ¿me entiendes? A ver, Memo, sin duda la palabra del pontificado actual es periferias, seguro. Es una palabra que ya la tomaron casi todos los obispos. Así es. Ya algunos sacerdotes empiezan en sus homilías a usar el término. Claro. Pero en este sentido, ¿qué no fue Juan Pablo II el que salió, deja todas las periferias, al último rincón del mundo? Sí, claro. ¿Qué diferencia hay? Bueno, yo creo que lo que busca el Papa Francisco es sacarnos de nuestra zona de confort. Ajá. Es decir, estamos muy acostumbrados a lo mejor a dar un dinerito para las damas vicentinas, muy meritorias, pero no nos metemos a ayudar. Ya te oyeron, te van a decir dónde está. Bueno, pero el chiste es ensuciarse las manos y realmente dar tiempo, ayudar, comprometerse, conocer a las personas que uno está ayudando. Ese tipo de cosas creo que es lo que el Papa quiere animarnos a hacer, ¿no? Que la lectura del Evangelio, que la palabra de Dios tenga repercusión concreta en la vida cotidiana. Sí, exacto. Y que no veas las cosas como rutinarias y a distancia. Y bueno, yo doy mi dinerito el domingo que voy a la iglesia y me despreocupo. Sino que realmente te comprometas más. Creo que esa es la intención de él. Y a eso se refiere con salir a la periferia, ¿no? O sea, realmente ver, bueno, oye, ¿quién tiene problemas y cómo puedo yo ayudar? O bien, por ejemplo, decir, oye, pues yo voy a organizar en mi casa unas pláticas sobre cristianismo, ¿no? Sí. Por ejemplo. Y a lo mejor me equivoco en algo que digo. Bueno, no importa tanto la ortodoxia, lo importante es la transmisión del entusiasmo de que yo quiero transmitir el mensaje evangélico. No quiere decir que hay que equivocarse a propósito, desde luego. Sí. Pero hacer cosas así y no estar dependiendo de que el párroco me diga, oiga, don fulanito, ¿por qué no organiza usted tal cosa?
Creo Ajá. que eso es lo que le gustaría al Papa, que nos moviéramos más. ¿Cómo los dijo? laicos. no Quiero me acuerdo, lío, dijo. En Quiero- mexicano es borlote, pero en argentino dijo, hagan borlote, hagan lío. Hagan lío, hagan lío. Hagan lío, Sí, salgan sí, a sí, las sí. calles, hagan Eso. lío. ¿Se refiere a esto? Sí, él se refiere a que debemos ser entusiastas y por eso es tan importante y tan interesante su alegría del Evangelio, Evangelii Gaudium. Desde el mero principio se refiere a eso, que hay que hacer las cosas con gusto, con alegría, con entusiasmo, ¿no? Vamos a ver ese momento. Sí. ¿Cuándo y cómo se presentó la primera exhortación del Papa Francisco? Hay que decirlo, como resultado del Sínodo de los Obispos. Aquí sí vemos a Francisco en plenitud, ¿no? Hasta parece que lo escribió todo él. Totalmente se reconoce, incluso te digo, si lees el Jesuita, las entrevistas, Ajá. y luego lees la alegría del Evangelio, hay muchísimas paralelismos y concordancias. Se nota a leguas que fue su pluma. Bueno, esta es la primera exhortación apostólica de Francisco, Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio. Es necesario ser audaces y creativos para difundir la alegría del Evangelio, concentrándose en el amor salvífico de Dios manifestado en Jesucristo, muerto y resucitado. Es la invitación que el Papa Francisco expresa en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, dedicada al anuncio del Evangelio en el mundo actual. También gracias a la contribución de los trabajos del Sínodo que se desarrolló en el Vaticano del 7 al 28 de octubre de 2012 sobre el tema La nueva evangelización para la transmisión de la fe. El documento, entregado a varios representantes de la Iglesia y de la sociedad como conclusión del Año de la Fe, abarca una vastedad considerable de temas, desde el actual sistema económico que promueve una cultura del descarte, a la libertad religiosa desde el papel de la familia, célula fundamental de la sociedad, a una presencia más incisiva de las mujeres y de los jóvenes en la Iglesia para la difusión de la fe, desde la preparación de una buena homilía que no debe ser un espectáculo de entretenimiento, sino que debe contener una idea, un sentimiento y una imagen, al tema de la solidaridad y del cuidado de los más débiles. El Papa Francisco nos invita a no desanimarnos ante los fallos o los pobres resultados, porque la fecundidad es muchas veces invisible, inacible, no puede ser contabilizada, y recuerda que todos somos discípulos misioneros. La amenaza más grande, escribe, es el gris pragmatismo de la vida cotidiana de la Iglesia, en el que todo aparentemente procede de la normalidad, mientras que en realidad la fe se va desgastando y degenerando en la mezquindad. El Papa nos indica vías muy concretas. En primer lugar, nos dice que la mirada debe estar dirigida no solo a la Iglesia en su conjunto, sino también a las iglesias particulares, porque ahí los retos son conocidos por los obispos, ahí las culturas que son diversas tienen posibilidad también de expresarse mejor. Después nos dice cuánto se espera que la Iglesia debe reformarse a sí misma, cuán importante es dejar de lado tantas tentaciones que hemos tenido en el pasado, para retornar a lo esencial que significa ir al encuentro con los demás, al encuentro con todos, ciertamente, pero sobre todo con una mirada privilegiada a los pobres, a los que sufren, a los marginados, a todas aquellas personas que hoy son también víctimas de una economía que parece burlarse de nuestra memoria, de nuestro deseo de apelar a la ética. El Papa, debo decir, no oculta su franqueza, su lenguaje inmediato y también su crítica donde es necesaria, y pide a la Iglesia vivir en un estado permanente de misión. Si me permite, son palabras valientes las del Papa Francisco. Y son palabras que nos tocan de cerca y que nos invitan a todos nosotros, verdaderamente comenzando por nosotros, obispos, a una conversión interior, a una conversión como requiere pastoral. En primer lugar, lo que me ha golpeado es el título, la alegría que está incluida en todo el documento. Se ve un hombre, el Papa, que habla desde su experiencia, por tanto tiene una profundidad espiritual, casi contemplativa, que se puede comunicar. Esta es la fuerza del Papa. En el documento, él comparte todo esto. Y es fantástico, porque cuando se comienza a leer, una página sigue a la otra. Es un documento que no cansa, con un estilo tocante, rápido para penetrar en el corazón
y en la mente de las personas. Entre estas páginas encuentro la imagen del Papa que pasa por la Plaza de San Pedro y saluda a todos. También en este documento yo lo veo así. In questo documento io lo vedo così. Evangelii Gaudium, ¿y qué elementos encuentras en esta exhortación apostólica, Guillermo, para darnos algunas pistas de la personalidad de Francisco? Claro, pues mira, desde el nombre, la alegría del Evangelio ya te dice cuál es el tono. Y mira, por tomar casi al azar uno de los puntos. Dice, hay cristianos cuya opción parece ser la de una cuaresma sin Pascua. Pero reconozco que la alegría no se vive del mismo modo en todas las etapas y circunstancias de la vida, a veces muy duras. Se adapta y se transforma, y siempre permanece al menos como un brote de luz que nace de la certeza personal de ser infinitamente amado, más allá de todo. Comprendo a las personas que tienden a la tristeza por las graves dificultades que tienen que sufrir, pero poco a poco hay que permitir que la alegría de la fe comience a despertarse, como una secreta pero firme confianza, aún en medio de las peores angustias, etc. A ver si no te llama el Pontificio Consejo para Laicos y te pone ahí en un cargo curial. ¿Tú crees que Francisco se permita cosas como esta? Por ejemplo, poner laicos en la curia. No sé. Pontificio Consejo para Laicos, debería haber ahí algún laico, Pues ¿no? sí, no me extrañaría. La verdad es que no me extrañaría, pero tampoco quiero adivinar, ni quiero poner intenciones o palabras en la boca del Papa que pues no, a lo mejor no están allí. Mira, por ejemplo, ayer de pura casualidad, en el Facebook, chequé mi Facebook y me encontré con el de una amiga nuestra que tenía un blog, que no voy a hacer publicidad, pero un blog, en donde supuestamente, ella lo ponía como gran cosa, supuestamente reflejaba o repetía cosas que ha dicho el Papa, que no ha dicho. Y como yo le dije, oye, es que esta es una caricaturización, es una exageración de lo que el Papa ha estado diciendo y de sus mensajes. Estaba en un plan completamente ¿cómo te diré? Como acomodaticio al ambiente del relativismo moral que vivimos, ¿no? Haz de cuenta que lo hacía decir cosas que en realidad no ha dicho, pero lo ponían como un hecho, ¿no? El peligro es que esto puede traducirse en una calumnia. Sí, fue lo que le dije, oye, tú puedes estar o no de acuerdo con esas ideas, pero no me digas que las dijo el Papa si no las dijo. Cuando las diga ya lo discutiremos, ¿no? Bueno, que quede como sugerencia a ver si el Santo Padre pone laicos en la curia. Sí está Guzmán Carriquiri, es un laico. Perfecto. ¿De dónde? Él es chileno, pero bueno, ya viene desde Benedicto XVI. Sí, debe haber gente muy valiosa, no digo que yo, pero debe haber. A ver, Guillermo, ¿no sientes tú, no te parece, no percibes que como que el prefecto de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, que ha dado un giro porque de ser medio moderno, digamos, ahora está muy observante, muy estricto, el arzobispo Gerhard Ludwig Müller, salió a mencionar dos cosas. Uno, no puede estar el ministerio al servicio... el ministerio está al servicio de la palabra, no puede ser así. Los divorciados vueltos a casar no pueden recibir la comunión. Y la otra, con referencia al asunto, espérame, ¿cuál fue el otro? A ver, lo de la comunión para divorciados, y ordenación sacerdotal de mujeres. Dos expresiones del Papa Francisco, claro. ¿No te parece que es como un estate quieto, Santo Padre? Mira, no, yo lo que interpreto es lo siguiente. Lo que el Papa Francisco quiere, y te digo, si leemos el Jesuita, ahí viene mencionado el tema, dice que los divorciados vueltos a casar, hombre, pueden seguir participando en algunas labores de la iglesia y demás, aunque no se les puede dar la comunión. Pero no se trata de estigmatizarlos o de... No. Bueno, así ha sido siempre. Sí. Pero es que él en el vuelo de Río de Janeiro a Roma, a pregunta de los periodistas sobre el tema concreto, divorciados vueltos a casar, él dice, pues vamos a revisarlo. A ver qué es lo que hacen los ortodoxos, en donde sí se puede. Y es un tema también de la pastoral matrimonial. Sí. Esas expresiones provocaron un revuelo. Para muchos, qué bueno, porque se va a poder comulgar. Y para otros, no. Sí. El evangelio es concreto. Y la respuesta la da el prefecto de la doctrina de la fe. Mira, yo creo que están perfectamente coordinados. Yo creo que el Papa se entusiasmó y simplemente dijo eso porque él es una persona muy caritativa. Pero efectivamente la ortodoxia, pues digamos, desde que comenzó el cristianismo, dice que no
no debería de haber personas que se hayan divorciado y que luego se vuelvan, que luego, como el señor Hollande, que se rejunta cada rato, el de Francia, ¿no? Bueno, su antecesor Sarkozy también. También, bueno, los franceses, bueno. Entonces, digamos que eso, la Iglesia pues no lo... No es que, vaya, la Iglesia aquí sabe que todos somos pecadores, pero se trata de que todos tratemos de, que hagamos el esfuerzo de comportarnos bien y seguir pues las reglas, los mandamientos, ¿no? Y dentro de eso, sabiendo que todos somos pecadores, bueno, pues hay que darles un lugar. Si, por ejemplo, yo tengo unos amigos, que además los dos son magníficas personas, que por azares de la vida, de determinadas circunstancias, no funcionó su primer matrimonio. Se llevan, digo, muy bien, viven juntos, la verdad, y pues mire, no comulgan, pero van a misa. Sí, bueno, es el caso de muchos, Guillermo. Sí, y por esto el Papa tuvo esa expresión en el avión, ¿no? Sí, sí. Pero sale ahora el prefecto y algunos piensan, Sí. es que al prefecto lo mandó Sí. quien lo puso en el cargo. Sí, no, yo creo de que... apellido Ratzinger. Bueno, yo creo que no, digamos, puede uno fantasear mucho, pero más bien yo creo que hay una coordinación y en todo caso lo que está diciendo es, espérenme tantito, no se me alboroten, vamos a estudiar la cosa, a ver qué podemos hacer a futuro, ¿no? Es lo que yo pienso. Bueno. En el caso de las mujeres... Hacia la ordenación sacerdotal. Sí, bueno, yo desde luego no soy teólogo ni sé casi nada del tema, pero el único argumento que he escuchado más o menos válido, o me parece válido, de que como Cristo fue hombre, es hombre, entonces los presbíteros deben ser hombres, ¿no? Sí, Bueno. sí, claro. Ahora, los anglicanos ordenan mujeres, pero los anglicanos ¿sabes qué ha pasado con los anglicanos? A mí me caen muy bien, pero han tendido a diluir el mensaje, digamos, cristiano. Oye, no en fechas balde, recientes. Benedicto XVI salió con el documento Anglicanorum Cetibus para recibir en la Iglesia Católica a muchos anglicanos inconformes, precisamente con cambios así que se están viviendo en Gran Bretaña y en Estados Unidos. Así es. Pero, a ver, voy a hacer una pausa. Y mira, en el momento en que este programa se pone ya cuestionante, sobre el asunto de la posible ordenación de mujeres, fue el Papa Francisco él mismo también, además del prefecto Müller, él salió a decir, esto es irrevocable, Juan Pablo II lo dejó muy claro en Mulieris Dignitatem. Pero nuevamente, y dejo la pregunta aquí, el Papa ya ha tenido 2 desdecires, los estamos mencionando. ¿La reflexión vendrá de él o la reflexión vendrá de alguien que le hace ver? No, insisto que están perfectamente coordinados. Lo que pasa es que a uno le toca hacer una función más, digamos, de apertura y el otro es como el policía. ¿Policía bueno, policía malo? Una pausa. Regresamos con más de la personalidad de Jorge Mario Bergoglio. Hoy, el Papa Francisco. Continuamos con más de El Pulso de la Fe. Estamos hablando sobre la personalidad del Papa Francisco. Estoy platicando con Guillermo Salas Vargas, laico, buen amigo mío que el Señor me regaló. En muchas cenas que hemos tenido platicamos de estas cosas, ¿no? Sí. Y a veces tú con más apertura que hoy en el programa. Me sorprende, muy No, bien. realmente yo estoy muy entusiasmado con el Papa, ¿eh? Sí. Realmente. Bueno, háblanos de la teología de la liberación. Sí. Pues mira, pero antes vamos a ver, mira, una cosa nueva de él. O sea, desde el inicio de su pontificado, 8 cardenales, un consejo así cerrado, un cuerpo de élite, ¿no? Mi consejo de 8 cardenales, donde está Andrés Rodríguez Maradiaga, por ejemplo, el arzobispo de Tegucigalpa. Vamos a conocerlos. Este grupo de 8 cardenales que son los asesores cercanos a Francisco, y hablamos de esto enseguida, y de la teología de la liberación.
Comenzaban siempre con la misa que celebraba el Papa por la mañana en la capilla de Casa Santa Marta las reuniones del segundo encuentro del Consejo de Cardenales, celebrado en el Vaticano del 3 al 5 de diciembre. Hemos preguntado al cardenal hondureño Óscar Rodríguez Maradiaga, coordinador del grupo de consejeros del Papa, cómo avanza el trabajo de revisión de la Constitución Apostólica Pastor Bonus sobre la Curia Romana. Estamos siguiendo la línea de examinar cada uno de los dicasterios, ver las propuestas que han llegado y hacer recomendaciones al Santo Padre. La redacción de la Constitución será posterior, cuando hayamos recogido todas las sugerencias. Desde el principio del pontificado del Papa Francisco, él ha dicho siempre que la Iglesia es sierva. También nosotros estamos para servir, y también la Curia está para servir a la Iglesia. Nosotros no estamos solamente para ser una nueva Pastor Bonus, sino para seguir siendo una especie de consejo sobre los temas que él nos plantea. También la reforma del sínodo va en esta dirección. Nos ha dicho que una vez acabado el sínodo haya terminado la consulta. Él prevé que los miembros del sínodo continuarán en el periodo de 3 años y que pueden ser consultados en el camino. Por eso es también una gran expresión de mayor colegialidad. Los 8 cardenales consejeros del Papa se han reunido también con el nuevo secretario de Estado, el arzobispo Piero Parolin, al que vemos aquí con el primer ministro israelí Netanyahu. Entre las propuestas surgidas en las reuniones previas al cónclave y que ha retomado el Consejo de Cardenales está la de restituir al primer colaborador del pontífice el nombre y el cometido de secretario papal. Lo que se quería era no dar la impresión de que se trata de un gobierno, como un gobierno civil, donde hay un primer ministro. Esto es muy distinto, sobre todo examinando la historia. Al principio comenzó como secretario del Papa. Después, a través de muchas evoluciones y muchas reformas, pasó a ser casi como un secretario de Estado. Esto también con la participación de muchos cardenales. Se ha visto que para los tiempos actuales no es muy afortunado este nombre, y por eso se piensa en sugerencias de este tipo: secretario del Papa, secretario papal, o ya veremos. Al final del encuentro, a propuesta del Consejo de los Cardenales, el Papa Francisco decidió instituir una comisión para la protección de los menores que le aconsejará sobre iniciativas en defensa de los niños y la atención pastoral para las víctimas de abusos cometidos por sacerdotes y religiosos. Es una necesidad que se siente como importantísima, no solo las lamentaciones, porque ha habido estos problemas. No, la prevención, y esto nos gustó a todos, que se pueda crear esta comisión, quizá dentro de la Congregación para la Doctrina de la Fe. El tercer encuentro de los 8 consejeros con el Papa se celebrará del 17 al 19 de febrero del 2014, antes del consistorio del 22 de febrero para la creación de nuevos cardenales. Tradicionalmente, el colegio cardenalicio se entiende como los consejeros del Papa. En materia teológica está la Comisión Teológica Internacional. Guillermo, ¿por qué si ya tiene a 200 consejeros, uno más pequeño, 8 cardenales? ¿Qué te dice de Francisco? Pues me da la idea de que como realmente quiere hacer cambios y no atenerse a los tiempos de la burocracia y de... Ajá. Ya ves que mientras mayor sea el número de personas, pues se eleva exponencialmente la dificultad de ponerse de acuerdo. Sí, como decía un amigo mutuo, tuyo y mío que ya está con el Señor, don José Barroso, ¿te acuerdas? Decía, el enemigo de lo bueno es lo mejor. Sí. Porque llegas con algo bueno y todo el mundo tiene una idea mejor y entonces ya no se hace, ¿no? Así es. Entonces yo creo que son gente de su confianza, que los considera muy avesados, muy inteligentes. Por cierto, son de diferentes tendencias ideológicas en lo personal, pero que yo creo que con ellos quiere trabajar para, como dicen en inglés, short circuit, o sea, para darle un cortocircuito a todo el protocolo normal y poder avanzar más rápidamente. Uh-huh. ¿Tú encuentras vinculación, cercanía, antecedentes, coincidencias, etcétera, entre Jorge Mario Bergoglio y la teología de la liberación? Bueno, mira, para no poner en su boca palabras que no dijo, te voy a leer el libro que sigo recomendando, El Jesuita, ¿no? Le preguntan los periodistas, ¿cuál es su opinión acerca de la llamada teología de la liberación cuando era arzobispo de Buenos Aires? Y contesta, fue una consecuencia interpretativa del Concilio Vaticano II. Y, como toda consecuencia de un giro que da la Iglesia,
Tuvo sus más y sus menos, sus mesuras y sus excesos. Como se recordará en su momento, Juan Pablo II le encargó al entonces cardenal Ratzinger que estudiara la teología de la liberación, lo que desembocó en 2 instrucciones, 2 sucesivos libritos donde se la describe, se señalan sus límites, uno de los cuales es la apelación a la hermenéutica marxista de la realidad. Eso no estuvo mal. Pero también se muestran sus aspectos positivos. En otras palabras, la posición de la Iglesia en esta materia es amplia. O sea que hay una comprensión de que el espíritu con el que se han elaborado estos textos pues es un espíritu de caridad cristiana, que se mezcló por la época y antes de que cayera el muro de Berlín y todo esto con ideas marxistas, pues lamentablemente sí, también es un hecho, ¿no? Y pues yo recuerdo hace 35 años, cuando había un congreso de filósofos cristianos en Quito, Ecuador, solamente 2 personas que yo conozco no estaban totalmente apoyando la teología de la liberación. Eso se ha ido atenuando y también con el que acabó el socialismo real, por lo menos ya está muy desprestigiada Cuba y demás. Y entonces creo que ahora se puede permitir el Papa, que además es una persona de mente abierta y que trabajó con gente marxista o muy de izquierda desde que tenía 15 años. De hecho, su jefa en el laboratorio de química, que él quería muchísimo, cuando él tenía 15 años y que murió lamentablemente en los problemas de la represión en Sudamérica, pues era una persona de ese tipo de ideas, ¿no? Y él sabía que era una buena persona. Bueno, además siempre hay esta falacia ad hominem, ¿no? Decir que alguien es lo que no es porque es conocido o amigo de otro. En rigor, el Señor tenía amigas prostitutas y publicanos y pecadores. Y entonces tal vez le estén adjudicando al Papa esta falacia, ¿no? Sí. Oye, en un minuto que nos queda, fíjate qué rápido se pasó el programa contigo. Sí. ¿Cómo es Francisco? Así tu percepción, Mira, el jugo de la naranja. Me parece una persona muy bien intencionada, auténticamente cristiano en el sentido de que quiere vivir la pobreza, estar en comunicación con las personas que necesitan a Cristo y muy particularmente a la gente pobre, y que yo creo que está queriendo hacer los cambios que se requieren dentro de la iglesia para que sea una iglesia más identificada con el pueblo. Finalmente, todos estos gestos, que son una colección de gestos, ¿no? La cercanía con los enfermos, los abrazos, la visita a la cárcel, etcétera, ¿te parece a ti que es consecuencia de una autenticidad en su forma de ser o que está teniendo esta serie de expresiones para ganar simpatías? Yo creo que él siempre ha sido así desde joven y además se ha acentuado esa manera de ser después de que estuvo en Alemania en el año 86. De eso habla mucho el libro este que te digo en inglés, Untying the Knots, porque la interpretación que le da ese periodista, que no estoy seguro que sea la correcta, pero lo que él dice, y es muy difícil leer la interioridad de una persona si no te la platica él, pero bueno, lo que él dice es que por una serie de experiencias que tuvo cuando la represión argentina de los militares, y luego las vivencias que tuvo en los años 80, que fue a Alemania y que terminó su tesis doctoral sobre Romano Guardini y todo eso, que él sufrió una transformación, una conversión, llamémosle, que es lo que lo llevó a ser una persona más caritativa, más preocupada por la austeridad personal y demás. Y eso lo puso en práctica pues desde el año 92, se nota muy claramente cuando entró como obispo auxiliar. Y si no, ahí están las fotografías de Bergoglio en Argentina, en el metro, ¿Sí? en el autobús. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Guillermo. Qué Muchas buen gracias. programa nos has dado. Mil gracias. Gracias. Hasta ahora, a 10 meses de pontificado, esto podemos decir del Papa Francisco. Sin duda, pues habrá muchos gestos más, muchos documentos, mucho que analizar de este pontificado que apenas inicia. Con eso terminamos. Agradezco mucho a usted que haya estado con nosotros. Un saludo para todo nuestro amable público de corazón, particularmente para quien nos ve en Querétaro a través de la señal 9.2 en televisión de alta definición. Dios le guarde, le esperamos el próximo domingo con más de El Pulso de la Fe. Gracias.